Saludos a todos y bienvenidos sean a este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Johnny, me encuentro con mi hermano Gamaliel. Saludos. Tengo aquí a mi esposa Roxana también. Saludos. Qué bueno que estamos todos de nuevo aquí. Eso es así. Este nuevo episodio. Antes de continuar, quisiera recomendarle a todos los que nos están viendo que se suscriban y presionen la campanita. Y bien importante, que no le he dicho las últimas veces, que le den like al video y lo compartan. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube ponga el video, ¿verdad? Más personas que tengan la necesidad de conocer este contenido que estamos llevando. Así que sería ideal que lo pudieran compartir y darle like. Que comenten, seguro. ¿Verdad? Seguro, tiene que comentar. Sería muy bueno ¿Qué también. tú crees? ¿Estás de acuerdo o no? Pues, y ahí de una vez dejas tu comentario. Y te vamos a leer y contestamos también, ¿verdad? Sí, no, definitivamente no. La idea es esa. Y de por hecho, me gustaría que comentaran qué temas les interesan, porque de eso vamos a estar hablando ahora. Antes de hablar del episodio como tal, quisiera dejarles saber que vamos a estar llevando una serie de videos donde vamos a estar trabajando lo que son temas, yo le diría, de preguntas quizás que podamos tener existenciales. Me refiero a temas que tengan que ver, dudas que tengamos sobre Dios, problemas quizás un poquito más así, trabajando lo que es la filosofía cristiana. Esto yo me paso hablándolo con Gamaliel a cada rato, y me refiero a este tema de que a veces tenemos muchas dudas. Necesito a Dios en mi vida, ¿por qué tengo que pensar que hay un Dios? ¿Existe un Dios? Muchas dudas que quizás podamos tener. Temas prácticos. Sí. Prácticos para el ser humano, para el diario vivir. ¿Qué implicaciones tienen en tu vida? Ese tipo de cosas realmente abarca demasiado. La verdad que sí. Sí, y la idea es hacerles ver la necesidad de Dios en nuestras vidas, de diversos temas. Diversas preguntas que podamos tener en nuestra vida, que esas preguntas son las que hacen que nos detengamos a dar ese paso y buscarle a Dios y pues tener esa relación con Él. Incluso mejorarla. Porque si ya la tienes, pues va a ir mejorándola. Porque estás más consciente de eso. Así que Sí. ¿No? Y entonces, parte de la inquietud que yo tenía era eso, empezar a llevar esos temas que son más, yo digo, preguntas que nos estamos haciendo. Así que se van a dar cuenta de eso. Yo espero que les guste estos nuevos episodios que van a empezar a salir. El mismo formato de antes puede continuar, que son videos donde trabajan a la gente que es cristiana, que le sirve a Dios. Pero también sentía la inquietud de empezar a llevar videos donde gente que no conoce de Dios, que no sabe quién es Dios, por qué existe un Dios. Entonces, todo ese tipo de cositas las quiero trabajar también. Y nada, llevo tiempo tratando de estudiar un poquito este tema para poder llevarlo de manera lógica, que lo podamos entender, que no tengamos dudas referente a este tema que se estarán llevando próximamente. Yo diría, aportando a eso, que también es de modo sencillo, pero profundo, porque te puede sorprender la cantidad de gente que se sienta en una iglesia un domingo y piensa que conocen a Dios. Y mediante estas preguntas pueden identificar, pueden conocer, pueden razonar, pueden entender, de manera que, como decía Gamaliel, puedan acercarse de una manera más consciente de quién es su creador, de quién es su papá y por qué le sigo, por qué le sirvo, por qué lo necesito. sí. Y más el que no conoce, que desde luego que a lo mejor piensa que tiene que ver Dios conmigo, tú sabes. Y ahí creo que abarcaremos para que puedas entenderlo y dar esos pasos, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y es más complejo porque a veces uno lleva tanto en la iglesia y tú te sigues sorprendiendo y tú piensas que ya conociste a Dios, que lo conoces todo y realmente no es así. ¿Episodio número qué es este? Estamos en el episodio número 18. Y ¡Wow! mira cómo por fin, ¿verdad? Para darle inicio como tal a esta serie de videos. Y el primer título que sentíamos que Gamaliel y yo exponer y eso, y se lo comenté también a Roxana, es ¿necesitamos a Dios? Gran pregunta. O sea, ¿por qué yo necesito a Dios en mi vida? O sea, ¿es necesidad tenerlo en mi vida? ¿Por qué razón yo tengo que pensar que necesito un Dios en mi vida? Pero en este momento, en este episodio, yo quiero que lo enfoquemos, ¿verdad? Van a notar eso, que el enfoque va a ser hacia nuestra identidad. O sea, queremos hacerles ver la necesidad de un Dios en tu vida, por qué lo necesitas, pero a través de tu identidad. Entonces eso es algo que yo estaba hablando con Gamaliel hace poco, porque muchas veces podemos tener un concepto de lo que somos nosotros, pero hasta que no identificamos de manera correcta cómo canalizar nuestra identidad, pues no vamos a estar muy claros. Pero antes de continuar, quiero dejarles saber también que
si nos estás escuchando obviamente y no eres cristiano, nosotros somos teístas, o sea, creemos en Dios. Y el Dios que creemos es el Dios cristiano. Estamos hablando de, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, Jesucristo, ¿verdad? Para que Él nos esté escuchando y no conozca que somos cristianos. ¿Y por qué lo quiero exponer? Porque muchas veces, hasta que no entendemos de dónde venimos o cómo empezó todo, por decirlo de una manera un poquito más clara, si partimos de la premisa de que entendemos que existe un creador, pues podemos tener un poco más de contexto de por qué nuestra identidad puede ser más clara, más correcta, entendiendo que nuestro creador es el que nos la va a definir. Así que si desde ese punto de vista también entendemos y creemos que existe un creador, porque acuérdense que no todo el mundo, el universo, lo que somos, no empezó de la nada, se tuvo que haber una causa que sea incausable, o sea, algo que creó, porque de la nada no sale nada. Exacto. Así que eso lo sabemos, que de la nada no va a salir nada. Así que obviamente tuvimos que entender que si partemos de la premisa de que gracias a ese creador, que es Dios, empezó todo, qué mejor que ¿verdad? Que Dios, que nos pueda ayudar a definirnos y encaminarnos hacia lo correcto. Sí, partimos de la premisa de que hay un Dios, aquel que pues agnóstico, pues puedas evaluar, o ateo, no te tienes que ir, puedes evaluar lo que vamos a estar comentando. Y la realidad es que lo vamos a hacer desde esta cosmovisión, porque las implicaciones de que hay un Dios son grandes y tienen mucho sentido. Explica mucho la realidad en la que vivimos. Y ciertamente la verdad es esa la que explica mejor nuestra realidad. Y pues nada, vamos a meterle mano a eso. Sí, no, y lo importante es eso. Por eso ven que hablé mucho y traté de exponer, porque quiero que partamos de esa premisa, ¿verdad? Cuál va a ser nuestro enfoque, por decirlo así. Quisiera también leerle lo que es la definición de la identidad, porque muchas veces podemos entender y creemos que sabemos lo que es nuestra identidad, y muchas veces no necesariamente sí lo sabemos. Y me quiero ir a la definición básica de lo que es la identidad. Mira lo que dice lo siguiente: identidad es saber quién eres, entender tu valor y propósito en la vida. No se trata solo de tu nombre, lo que haces o donde vives, sino lo que te define por dentro. Eso es lo que te da dirección, sentido y seguridad en medio de todo lo que camina, en todo lo que caminas en la vida. Así que aquí vemos que hay varios puntos bien importantes que tu identidad te va a dar: valor, propósito, nombre, quién eres. O sea, son muchas cosas que van a aportarles identidad, pero vamos a estar manteniéndonos en una línea, ¿verdad? Porque son muchas cositas que abarca, pero les voy a ir dejando saber en dónde nos vamos a mantener próximamente. Entonces, ¿qué pasa? A través de esta definición, quiere llevarlos a entender la necesidad de Dios. Porque si no tenemos claro esa necesidad de Dios sobre nuestras vidas, nos vamos a encontrar con una identidad que no es muy firme. Es una identidad que va a depender más de algo externo, una identidad que va a depender más de lo que la gente opine de nosotros. Entonces, esto me lleva a la pregunta primera, que de aquí vamos a empezar a desarrollar, lo que es lo siguiente. Dice: ¿por qué hay tantas personas confundidas con su identidad? Que eso es algo que ocurre mucho. Y quizás mucha gente pueda decir: no, yo estoy bien claro en cómo yo veo las cosas, en mi identidad. Pero muchas de ellas han intentado definirse de una manera sin tener en cuenta a su creador, sino buscando la identidad de manera pasajera, o sea, con el éxito, a través de las emociones, de las cosas que va sintiendo y la aprobación de otros. Yo no sé si, ¿verdad? Más o menos. Exactamente. Y creo que desde una cosmovisión sin Dios tenemos un problema, porque el valor del ser humano, es como tú decías, ese valor que pueda tener cada persona, se mide más a través del poder, la utilidad o tal vez el éxito. Y es algo que tú eres, quien yo soy, va a depender de lo que puedas hacer en la vida. Y ciertamente eso es muy cambiante, porque hay ciertas cosas que quizás no logres, otras sí. Y eso despierta en nosotros un ser bien problemático, porque va a competir constantemente, va a tratar de ser mejor constantemente. Y eso, ¿por qué? Porque mi valor y quién yo soy dependerá de lo que haga y cuán mejor lo haga y todo eso. Y que no está mal que puedas mejorar en la vida y demás, pero lo das desde un punto peligroso, porque nada que ver con querer ayudar, nada que ver con... Y las intenciones son un poquito deterioradas y un poquito
aislada de lo que realmente debería de ser. Es decir, mides todo desde un punto de éxito. Soy alguien si logro algo. Soy alguien si ejerzo en una profesión. Y por eso tú ves que hay personas que han dejado sus familias a un lado y se enfocan más en la profesión. Y te lleva a ser egoísta también. Egoísta. Porque te estás enfocando en lo que... Sí, en ti, eso mismo. Sí, que cuando vienes a ver tienes un problema porque yo soy, por ejemplo, por dar un ejemplo, el doctor tal. Y me desvivo en mi trabajo, pero sin embargo como padre estoy fatal. Y es un problema que no hay un balance en el proceso, porque lo estoy haciendo dependiendo de quién yo soy, como yo creo, reacciono ante la vida. Y no hay nada estable, vas cambiando constantemente. No, y el problema de eso es que al nosotros poner nuestra identidad en las situaciones de la vida, en cómo se nos van dando las cosas, en los éxitos que tengo en mi vida, nuestra identidad se convierte de manera frágil. O sea que podemos estar con un doble ánimo constante. Yo te podría decir que hasta en una identidad de temporada, porque va a depender de qué está de moda, de qué me funciona ahora, qué me funcionó ayer, qué piensan los demás de mí. Y entonces realmente esa palabra que decía definición seguridad se pierde, porque cuando tú no conoces quién eres y realmente no conoces o no puedes identificar tu valor, te lo va a dar todo lo exterior y lo exterior es cambiante. Así que esa seguridad no está, porque nunca nadie se sentó o nunca tuviste la oportunidad de entender quién eres. No, y yo estoy seguro que mucha gente está así, que se sigue definiendo por eso mismo, por las situaciones de vida, como todo sigue cambiando, y eso mismo, no hay una estabilidad segura de nuestra identidad. Y al no tener esa estabilidad, obviamente, bueno, te puede dar de todo. Yo diría que por eso aquí hay mucha gente depresiva, ansiosa, y a veces no entiende ni por qué, por qué. Y es bien triste porque ves que depende de lo que puedas tener. Por ejemplo, tu identidad está anclada a lo que tengo, tu casa, cómo está tu casa, el tipo de trabajo que tienes. Y todo eso es tan frágil porque en la economía como estamos viviendo hoy en día, puedes tener trabajo, mañana no. Entonces, tu esperanza, tú lo que eres, está anclado a eso. Y tienes un problema muy serio. Y puede ser tan frágil como que te quedaste sin trabajo y todo. Y por eso hay gente que... yo he visto gente que cuando, oye, se quedan sin trabajo, se superan. Dicen, pues mira, vamos para otro, no pasa nada. Adelante, sí. Sigo para adelante. Y esto, fíjate, que no tan solo el que... Tú ves mucho esto en los que van a la iglesia y los que dicen ser cristianos. Que muchas veces se supone que tu identidad está anclada a algo que permanece y que no varía. Pero vemos que ahí se ven las altas deficiencias en donde no te estás midiendo correctamente, sino que te mides o tu yo depende de lo que están diciendo los demás. Y eso crea un problema muy serio. Como decía Roxana, mira, ¿qué dicen los demás? Entonces tu identidad se va formando de opiniones externas. Entonces, opiniones externas que nada que ver con tu propia realidad y lo que eres. Debería de ser. Lo más difícil del tema de la identidad es que podríamos estar aquí, porque sí vemos lo exterior, pero cuando tu identidad no está formada o cuando tú no tuviste el modelo correcto para poder tener una identidad, hasta tú mismo te saboteas. Yo puedo dar testimonio de que hubieron muchas cosas que en mi identidad quizás de joven no tuvieron el mejor modelo y hicieron que yo entrara en algún momento o lo pudiera experimentar, como decía Gamaliel. Yo tengo un Dios, conozco un Dios, pero mi identidad no está basada en Él. ¿Qué hacía Roxana? Todo por su propia fuerza, por lo que ella puede alcanzar, por lo que ella puede lograr. Y ahí es donde constantemente yo veía inseguridad. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo creía en Dios, mi identidad todavía no estaba formada en Él, no lo podía comprender y cada vez que pasan cosas, pues dudo, me caigo, me estreso. Por eso es que este tema puede ir a todas las áreas. Puede ir al que cree como al que no cree, al que tiene una relación por años con Dios, como aquel que está empezando a caminar o simplemente quiere saber qué pasa contigo. Nada que ver con religión.
No, y eso pasa también cuando establecemos un estándar de nuestra identidad en base al mundo. El mundo. Sí, lo que los demás o que la televisor te está diciendo. Eso mismo. Entonces, viendo. establecemos un estándar. La moda. Sí, ponemos este estándar y decimos, espérate, yo tengo que estar haciendo esto y esto, porque esto es lo que establece el mundo, lo que establece la moda, lo que establece la gente. Nos amoldeamos el mundo a lo que la palabra dice que no deberías estar haciendo. Que vas por la corriente de este mundo, lo que la gente dice que deberías de ser. Y si tú no estás claro, por eso te digo, tú no estás claro de quién tú eres, la gente te lo va a decir. El televisor te lo va a decir. Ese es el problema. Las redes sociales especialmente. Cuando la gente te lo dice, aquel te dice una cosa y el otro te dice otra y a la larga no sabes en dónde pararte porque cada cual va a tener una idea diferente de ti. No, y que es lo que dicen las redes sociales de nosotros, porque todo el mundo tiene ahí una identidad impecable. Perfecta. No olvídate, los matrimonios perfectos, olvídate, familia perfecta. Sí, porque cuando tú ves ahí, tú dices, wow, qué lindo. El mundo está bien lindo. Sí, es que empezamos a proyectar lo que quisiéramos, por decirlo así, o la expectativa de lo que... El mundo falso. El mundo falso. Sí, es bien fuerte. Y acuérdate que si no, la identidad, si tú no la tienes bien clara, porque la identidad es algo que te va a llevar a comportarte, a hablar tal cual como tienes esa identidad en ti. Y si no la tienes clara, estás reaccionando. Eres frágil. Reaccionas ante la vida y simplemente responde a lo que pasa. Pero si tú la tienes clara, se supone que ya tú sabes qué tienes que hacer. Ya tú sabes cómo tienes que comportarte. Tienes una guía de vida más clara. Tienes una guía, tienes dirección. Y sabes a dónde ir cuando quizás... porque somos seres humanos y van a haber momentos que aún conociendo nuestra identidad podemos tener alguna duda. Pero si reconocemos que hay algún área de nuestra identidad frágil, ir hacia ese que nos da la identidad nos ayuda a volver al camino. Uh-huh. Y a establecer nuevamente seguridad en nosotros, porque esto no se trata de perfección. Conocer mi identidad no me hace perfecto. No, definitivamente. Tampoco es que eso es mito, porque es que ese es el problema cuando tratamos de establecer una identidad de una manera que no es real. Porque no es algo que va a mantenerse constante. Y quiero leerles algo rápido. Yo sé que a lo mejor si la persona que nos está escuchando no es cristiano, me va a decir, me vas a leer algo de la palabra, pero es bueno leerlo porque quiero darles un poco de contexto por qué nuestra identidad es tan importante. Y entre eso está, mira lo que dice en Génesis 1, del 26 al 27. Dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Qué les quiero traer con esto? Que obviamente nosotros no somos cualquier cosa. Somos personas que tenemos un valor importante. Somos personas que fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios. Y el que nos establezcamos un estándar de vida que no es la que ese creador nos estableció a nosotros, va a desvirtuar y va a desviarnos de lo que realmente Dios quiere con nosotros. Desvaloriza nuestra vida. No, sí. Y entonces esto es fundamental que podamos entender este pasaje porque ahí podemos entender que nuestra identidad original viene directamente de Dios, porque Él nos creó su imagen y semejanza. Entonces, a veces no entendemos esta porción de la palabra de la Biblia. Y yo por lo menos por lo que, en mi poca experiencia de vida que he tenido, una vez yo identifico que fui creado por alguien que me conoce más de lo que yo mismo me puedo conocer, mi creador, tengo una dirección y una vista más clara hacia dónde tengo que ir. Entonces, por eso es que quería leerles esto, porque esto los va a ayudar a entender que, obviamente, a través de Dios, pues, podemos tener, tomar decisiones correctas, tener un carácter correcto. Bueno, si tú vas a algo, ponle que me vino un ejemplo bien raro a la mente, pero aquí va. Sí. Compártelo. ¿Qué te puedo decir? Si tú tienes un tenedor y tú dices, ¿qué rayo es este? Me acordé de la película Little Mermaid. Tú sabes que cuando... por eso te digo que está bien loco. Pero recuerdo que le preguntaba, ¿y qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y aquel se las inventaba, eso es un para peinarte el cabello. Y ella ahí le metía el tenedor y dale, que darle, peinándose. Pero no la tenía clara porque a veces nos pasa a nosotros eso. Estamos
utilizando nuestra vida de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos para qué rayos estamos aquí y qué tenemos que hacer. Entonces respondemos a lo que creemos. Y lo que entendemos, ¿sí? Sí, es como yo te decía que tú puedes utilizar un cuchillo para un destornillador. Vamos a darle. Yo lo he hecho. ¿Qué lo hace? Sí. Pero- Pero se supone que eso tiene un uso y eso es para picar. Ponle que el pan, porque hay un cuchillo para pan, hay un Claro. cuchillito para la carne y tú utilizas eso, viene y le das. Pero eso no es para el destornillador, para el tornillo. No. Oye, y a veces funciona. Sí. Y a veces nosotros nos vemos en una realidad que entendemos que está funcionando todo, pero tú no eres para eso. Y si no lo entiendes, no vas ante el creador. Como, ¿para qué es esto? ¿Para qué soy yo? Y el creador tiene la realidad de decirte y la facultad, porque te creó, para decir quién tú eres. Y lo más interesante de todo eso que quizás nos puedas decir, pero me estás hablando de Dios y mi identidad es en Dios y lo que yo tengo que hacer con Dios. Pero si sacas a Dios de la ecuación, ¿qué hace el ser humano? Busca a alguien a quien seguir, a alguien a quien emular. Es lo mismo y se convierte en tu Dios. Sí, y se convierte en esa persona que para ti es tu guía a seguir y tu plan de vida porque quieres ser igual que él. Tu identidad se va a basar en eso. Y lo triste es que ahí vamos y volvemos al tema, es que esa persona no es tu creador, esa persona falla igual que tú, esa persona comete errores, esa persona hoy puede ser la imagen correcta para ti y mañana no lo es, entonces vuelve tu identidad a estar insegura porque te estás fijando y tratando de identificar tu identidad en alguien que no es el correcto. Sí, que no puede decirte a ti y hablarte de realmente quién eres, porque quién mejor que el que nos originó, el que nos creó, El que te conoce. el que te conoce más de lo que tú, lo repito otra vez, que se te puede conocer mucho más de lo que tú te conoces. Entonces, a veces no entendemos eso y dicen, pero ¿por qué ponemos nuestra mirada entonces en gente pasajera, en cosas pasajeras? O en aquellas cosas que realmente piensas que son útiles y ni siquiera conoces la verdadera utilidad de eso. Sí, ¿no? Pasa mucho también, adicional que se presta también esta idea de que busca en tu interior, examínate para ver quién eres. Y realmente dentro de ti es bien difícil que lo encuentres. No es algo que está dentro de ti. Por eso, por más que tú te quieras examinar, y tristemente, ¿verdad? Pues cada cual llegará a su propia evaluación, ¿verdad? Pero esta realidad y esta información que necesitamos conocer de quiénes somos verdaderamente, en esencia, porque fuimos creados a imagen de Dios. ¿Por qué no puedo saber cuál es esta imagen? Si es de Dios, ¿por qué no acudo a Él? ¿Por qué no voy a Él? Para saber, ¿por qué tengo que verme a mí mismo? Si me veo a mí mismo, estoy aislado, separado de Dios. Y eso es un problema muy serio porque entre más lejos de Dios, más lejos esa imagen se va a distorsionar, se va a alejar y te vas a crear ciertas ideas que no son. Y porque créame, ninguno de nosotros nos creamos a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Así que... No, definitivamente creo que es la forma más clara también de verlo y obviamente, ¿y qué pasa cuando tratamos también de definirnos sin Dios? Pues mira, el detalle es de lo que estamos hablando ahora mismo. Podemos crear una versión de nosotros, yo diría que basada en mentiras. ¿Por qué? Porque caemos en lo mismo, seguimos definiéndonos por lo que está alrededor de nosotros, por lo que entendemos que es lo correcto, por lo que entendemos que porque a aquel le funciona, a mí me tiene que funcionar. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer eso, yo descubrí que entonces perdemos nuestra esencia. ¿Qué perdemos? Lo que somos nosotros, en esencia como tal. Mi carácter hasta puede cambiar. ¿Por qué? Porque es que yo veo que tal persona se mueve así. O yo entiendo que mi carácter debe ser este. O mi forma de ver las cosas debe ser así. Pero sigo yo mismo buscando definirme sin entender que sí, a lo mejor puedes dar en algunas cosas y puedes entender y quizás pues, tener éxito en la vida inclusive. Pero ahora la verdad siempre todos sabemos que hay algo dentro de nosotros que como que nos trabaja en la mente y uno dice, mano, es que no sé, yo siento como que me falta algo más. Es que está en nuestra naturaleza poder identificar a nuestro creador. Sí. El detalle es que como no lo hacemos, pues entonces ahí empezamos a buscarlo en otras cosas. Sí. No, y entonces estamos hablando de este tema porque no porque yo toda mi vida fui cristiano,
es porque yo me di cuenta que yo mientras iba creciendo, iba construyendo, o sea, cuando yo estaba en la escuela elemental, yo fui bulleado, como le decimos en Puerto Rico, o sea, que me hicieron bullying. Ujú. ¿Por qué? Porque yo era de una manera, era muy calladito, no hablaba mucho, era una persona bien reservada, por decirlo así. Introvertida. ¿Qué pasa? Mira cómo son las cosas. Yo en vez de buscar, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quizás en esa edad a lo mejor no iba a tener esa sabiduría tan clara, pero en vez de yo enfocarme y decir, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? O buscar ayuda con alguien adulto que me pueda dar la mano para poder cambiar ese estilo de vida mía. Ya que los quiero llevar es que empecé a construir un Jonathan, un Johnny diferente. Pues espérate, tengo que hacer esto, empezar a tener estas actitudes, que no fueron nada buenas. ¿Por qué? Porque era el estándar que estaba en ese momento que me decía a mí, pues para que tú estés bien, tienes que empezar a ser una persona, por ejemplo, que empieces a hablar malo, que seas jaquetón, que tengas cierta actitud, y empezar a construir una identidad de mí. Cambié mi lenguaje, cambié mi forma de ser, y a la larga, realmente, cuando yo llegaba a mi casa, yo me sentí infeliz. Porque yo sabía que ese montaje que yo tenía no era algo que podía sostener eternamente. No te realiza. No sientes plenitud, no sientes una realidad en la que tú digas, me siento cómodo con esto. Me gusta lo que estoy viendo. Sí, podrías tener pues el afecto de ciertas personas, la aprobación de algunos, pero en última instancia estás solo. Tú dices, esto no está bien. Sí, ¿no? Esto no soy yo. Y esto cambió, no debería ser eso. cambió todo de mí, mi forma de hablar. Bueno, era hasta mal criado, o sea, una persona bien de mala actitud, por decirlo así, ¿verdad? En Puerto Rico decimos mal criado a alguien con mala actitud. Y entonces terminé yo haciéndole bullying a otro. Ujú. ¿Por qué? Porque el estándar en ese momento en la escuela era, pues si todo el mundo hace bullying y esos son los que están bien, y yo veo que todo el mundo está con ellos. Son los que están cool y su identidad es aceptada. Ujú. Ajá. Esa era la forma de pensar. Para que me hagan bullying, yo hago bullying para adelante. Eso Sí, mismo. eso, pues. Eso es moda, eso era. La moda es esto, pues vamos a hacer eso. No, y a lo mejor tú me dirás, pero eso fue en la escuela, estabas pequeño, es el proceso del desarrollo, pero a lo que los quiero llevar es como yo asumí ciertas posturas. Eso se traslada a la adultez a la también. adultez. No, Todos ¿verdad? tenemos Sí. nuestras mañas en la adultez y pasa casi lo mismo, sin darnos cuenta, pero en otros ámbitos soy competitivo. A este tengo que destruirlo en el trabajo, porque yo Ujú. tengo que ganarme ese puesto. Entonces compito. Y no lo hago de buena gana, ni para superarme a mí mismo, sino para que otro, yo ser mejor que él. Entonces tengo que empezar a mentir a causa de él, para decirle, mira, este está haciendo un trabajo fatal. Y cuando vienes a ver, estás haciendo ciertas cosas que no son correctas. Y empiezan con mentiritas pequeñas, pero de momento sigue creciendo esa mentira. Y todo es para construir una identidad a otros, que tu identidad, que otros entiendan que tú eres así, 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 y realmente lo estás construyendo de forma incorrecta, haciendo daño a otros. Ujú. Sí, y buscando agradar a otro. Cuando realmente eso no te va a llenar. El tú querer seguir agradando a otros todo el tiempo. Porque ellos te agradan en ese Si momento. fuéramos a hablar de ese tema, de las cosas que se dan en la escuela como el tipo, muchos de ellos, su identidad es lo primero que se afecta antes de comportarte de esa manera. Sí. Porque te dejas llevar por lo que otros hacen, porque no estás seguro de quién eres y cómo debes comportarte. Porque quizás en tu casa no encuentras, ni siquiera en tu familia, la identidad correcta para poder corregir ese tipo de conducta. Así que, por lo tanto, pues accedo a este tipo de conducta porque entiendo que debe ser parte de mí. Sí, no, y uno lo hace uno lo hace de uno. Uno dice, pues, esto soy yo. Sí, es parte del comportamiento del ser humano. Yo me comporto así, no puedo controlarlo. Así soy yo. Eso soy yo. Soy un jaquetón, tengo mala actitud. Pues que Sí. soy así, todavía fui así. Sí, y tristemente que cuando encajas tu identidad en algún tipo de cosa así, pues no das espacio para mejorar, porque así soy yo. Sí, es que ¿No yo. he escuchado de que el que te habla de alguna forma es que yo soy así sincero, tú sabes? Y que, sincero. Eso sí, Punto de interrogación para Sincero, contestar. eso se le llama ser sincero. Y uno dice, eso como que está raro, porque todos tenemos un espacio para mejorar. ¿Qué pasó? Y pues nos anclamos y por eso el tipo de conducta que llevamos, por eso siempre decimos, así soy yo. Yo soy así. Yo si a mí me dicen algo, yo le tiro para adelante. ¿Tú me entiendes? Y pues cuando venimos a ver... Sí, no, es no algo- puedo dejar que me pase por encima, jamás en la vida. Yo tengo que pasarle por encima a él. En vez de a Sí, mí. no es que tú sabes cómo soy yo. Tú Sí, sabes. sí, Y pues no, uno hay que dice... echar para adelante. sí, Esa es la excusa. Hay que echar para adelante, tú sabes. Entonces, pero qué fuerte, ¿verdad? Cuando... Por eso es que es bien importante este tema, porque yo sé que habrá mucha gente que seguirá diciendo, pero, ajá,
¿por qué hay tantos cristianos? ¿Por qué hay tanta gente que sigue esparciendo esto del evangelio? Y es por eso, porque a través, claro, van a haber otros temas que vamos a seguir abundando, donde quizás toquemos un poco más a profundidad de lo que estamos hablando ahora, quizás el propósito, lo estaremos hablando más adelante, con más detalle. Pero a lo que voy, es que muchas veces seguimos en eso, en esa búsqueda, y buscando, y no encontramos lo que realmente es. ¿Por qué? Porque seguimos desenfocados de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando entiendo que el que me define es Dios? Pues mira, les voy a leer rapidito. Mira lo que dice. Cambia mi forma de verme, de valorarme y de vivir. Me libero de comparaciones y entiendo que tengo un propósito eterno. O sea que eso es lo que pasa cuando empezamos a permitir que sea Dios el que nos defina y no el mundo y lo que está alrededor de nosotros. Es impresionante cuando lo encontramos a través de Él, lo que Él da, porque ya yo no tengo que hacer algo para tener un valor. En el mundo, recuerda, en lo que si vemos constantemente, en un mundo sin Dios, si no tienes utilidad, no tienes éxito, no tienes poder, no tienes valor. Pero a mí, sin embargo, Dios me dice que en esto consiste el amor de Dios, que aún nosotros siendo malos, es decir, sin hacer nada, o incluso haciendo lo contrario, lo que no deberíamos estar haciendo, Él nos amó. No hay nada que tú puedas hacer para tener el valor porque ya lo tienes. No hay nada que tengas que hacer para ganarte el amor de Dios porque ya lo tienes. Él te ama. No hay nada que puedas hacer para que Él no te ame. Y encontrar esto, tú dices, wow, soy amado. Soy alguien que ya Dios me está viendo. Para mí, esto me voló la cabeza. Y hoy pude conocer a Dios y encontrar esa identidad, primero, en un valor. Tengo valor simplemente porque fui creado a imagen de Dios. No sé si, pero para mí esto tiene... Si partimos de esa premisa, incluso nos ayuda a entender o a tener cierta seguridad ante nuestras emociones basado en lo que recibimos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros amamos y respetamos a nuestros papás. No todo el mundo tiene papás que realmente reflejen lo que es ser un padre. Cuando tú entiendes que tu identidad está basada en Dios, puedes incluso a ser una persona más entendida en comprender a mi comparación de amor. No pueden ser mis papás porque no son perfectos. Y entonces mi valor no se ve en juego porque si mi modelo y mi identidad está basada en mi mamá y mi mamá falló y mi mamá cometió un error, Claro, sí. que ante la sociedad es bien malo, bien malo. Y ahí pueden abrir 20,000 ejemplos sobre eso. Mi identidad se tambalea. Pero si yo tengo mi identidad correcta, identificada en Dios, aún el más cercano o al más que amo, que es mi mamá, aunque ella falle, mi identidad no se va a ver en juego. Porque mi comparación no va a ser ella. E incluso voy a poder entender y respetar el hecho de que como ella no es quien me creó, hay muchas cosas que ella no va a entender y que quizás me puede lastimar, pero mi identidad no se va a basar en ese sentimiento de dolor solamente hacia ese acto. ¿Por qué? Porque mi creador es Dios y en Él está la perfección, no en mi mamá, no en mi papá. Así que, aún teniendo experiencias difíciles y traumáticas con gente cercana, cuando tú puedes hacer un anclaje en tu identidad con Dios, podrías tener incluso emocionalmente una seguridad y una fortaleza y una estabilidad, entendiendo que la perfección está en Él y no en aquellos que pensamos que nuestra identidad viene de ellos. Sí. Porque es que esto es generacional. Mi mamá era así, yo soy así. Es que yo me crié con estas actitudes y pues a mí me enseñaron eso, a mí no me enseñaron otra cosa. Y eso es lo que voy a aplicar de ahora para adelante. Eso fue lo que aprendí, así lo viví. Esto fue lo que me dijeron y así lo sigo viviendo. Y lo malo es eso, es verdad, cuando ponemos nuestra identidad, la tratamos de absorber o de obtenerla de algo que no es lo que como tal nos entiende en totalidad, porque lo brutal de Dios es eso. Que nosotros vamos tal y como estamos, como somos.
Y Él sí va a poder sacar lo mejor de nosotros. Él va a poder sacar la esencia real de nosotros. No va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo veo a Roxana, pues yo voy a sacar mejor el carácter de Gamaliel y se lo voy a poner a Roxana. Porque como decía él nos amó. Cuando entendemos que Él nos ama, independientemente de lo que nosotros podamos hacer o de la forma en que nos podamos comportar, podemos tener esa seguridad de que no va a depender de lo externo, sino de aquel que nos creó, que es Dios. No, y que, como estaba mencionando, todos tenemos una esencia de quienes somos realmente. Y cuando ese creador dice, como estaba explicando ahorita, pues sabes que él no va a empezar a decir, pues voy a agarrar el carácter de Gamaliel y se lo voy a poner a Roxana. No. Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya Roxana tiene un carácter. Y ese carácter yo lo puedo moldear. Ese carácter yo lo puedo desarrollar. Porque yo sé quién es ella realmente. No lo que se ve desde afuera. Dios conoce lo que está internamente en nosotros. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener, como bien estaba diciendo ahorita, una identidad clara de quiénes somos. ¿Y qué nos va a dar? ¿Verdad? Por consecuencia, vamos a tener seguridad en nosotros mismos. Vamos a tener, yo diría que hasta paz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo quién somos realmente. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que mira lo que dice. Dice, ¿cómo encontrar mi propósito y valor en él? Claro, el propósito lo vamos a tocar por encima, no mucho, porque yo sé que es otro episodio, porque si no, no terminamos. Pero a lo que voy es que si nos estás viendo y obviamente, como decía ahorita, no eres cristiano, quizás tú me seguirás diciendo, pero es que todo el tiempo sigues hablándome de Dios. Me sigues hablando de un creador y yo no creo en Dios, yo soy ateo. Pues mira, la realidad del caso es que te estoy hablando de esto porque he visto que esto funciona. Entender nuestro origen. Nosotros no somos simplemente materia que siente y químicos que están corriendo en nuestro cuerpo y ya. Oye, y vamos a hablar claro, todos queremos saber de dónde venimos. Mínimo, quién nos parió. Uh-huh. Claro. Porque si tú te pones a mirar o a buscar o a conocer o a compartir con diferentes personas, hasta con alguien que lo abandonaron al nacer, muchos de ellos buscan y tratan de identificar quién fue su mamá, quién fue su papá, de dónde vinieron. Y la realidad es que lo que están buscando es saber de dónde, por qué están aquí. Esa es la realidad. El origen, sí, identidad. Sí, y eso es lo que iba, que nosotros no somos simplemente un compuesto de orgánico que corremos y ya. Tenemos emociones, tenemos sensaciones donde pensamientos, tenemos sentimientos. Entonces, el tener esa serie de cosas en nuestra vida, hay una realidad, como tú bien estabas mencionando, todos nos tenemos que preguntar en algún punto de la vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? Por más que a lo mejor te sigas definiendo y buscando cómo definirte. Y a lo mejor muchos dirán, ay, no, a mí no me interesa conocer mi identidad o quién me creó o quién me parió. Ya eso es un sentimiento de dolor y otros 20. Pero la realidad es que nuestra humanidad, nuestro, como digo, nuestro carácter, la forma en que estamos creados, queremos saber de dónde venimos y para qué venimos. Necesidad universal. Claro. Tú simplemente, por más que tú quieras negarlo, Un propósito. négalo todas las veces que tú quieras. Perdóname, lo vas a querer saber. Es una necesidad inherente en cada ser humano ver de dónde vengo, quién soy. Eso es bien básico, mano. Tan sencillo. Lo más brutal de todo esto es que cuando tú lo ves de esta manera, tú dices, está bien, quizás hay muchas cosas que no voy a saber. Sí. Como el tema de que pues me abandonaron y no sé quién fue, ni por qué, ni cuándo me parió, ni para qué me trajo. Uh-huh. Pero cuando tú logras anclar tu identidad en Dios, aunque ese tema sea doloroso, puedes realmente encontrar la identidad porque Él no depende de un recurso de búsqueda porque está ahí. Así que en esa parte, aunque no encuentres la respuesta, Dios te la da porque Él es tu creador. El medio por el cual fuiste creado son otros 20. Uh-huh. Sí, ¿no? Y ¿por qué te seguimos hablando de un Dios? Obviamente es porque cuando partimos de esa premisa seguimos entendiendo que nuestra vida pues tiene un propósito más real de lo que pensamos y no es solamente, es verdad, como decía, cuando no estás identificado de la manera correcta, no tienes una identidad correcta en Dios,
seguimos dando cantazos en la vida, seguimos buscando de persona en persona cómo encontrar eso que necesito, ese propósito específico, por qué no me salen tan bien las cosas, porque a veces seguimos adoptando cosas que ocurren en el diario. Entonces, lo importante de todo esto es poder identificar que a través de él es que podemos entrar de manera también, ¿verdad?, clara quiénes somos, porque tenemos que relacionarnos con él. Que eso es a lo que los quería llevar ahora. Cuando entendemos este propósito de Dios, porque tenemos un Dios que es personal, es el detalle. Y mucha gente no sabe eso. La gente piensa que Dios es un Dios lejano, que está en el cielo, que simplemente nos puso en este mundo y que hagan como ustedes crean, resuelvan. Y la gente no entiende que el Dios que estamos hablando en este podcast no es un Dios lejano. Es un Dios personal, un Dios que quiere tratar contigo, que le interesa tratar contigo, que le interesa saber de ti, que le interesa que tú le hables, que tú te relaciones con él. Y a través de esa relación es que podemos empezar a encontrar esa identidad. Yo no sé si estás de acuerdo Sí, conmigo. no. Es que a veces tenemos la visión de Dios como el relojero, que puso todas las piezas en su sitio y lo puso a funcionar y acá me quedo mirando qué hora es. A ver qué pasa. No. Él es alguien que se involucra. A través de la cosmovisión cristiana vas a ver un Dios personal. La identidad del ser humano no se forma de manera aislada, sino en una relación. No va a depender de la función que tú puedas hacer, sino quién eres. Y aquí cuando vienes a Cristo, esa realidad te vuelves hijo de Él. De las cosas que más me impresiona de lo que hizo Dios con Jesús fue llamarlo, aquí está mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es una realidad de, más allá de que seas el Mesías, el Salvador, eres mi hijo. Y eso se vuelve, cuando yo me acerco a Dios, se traslada a mí, soy hijo. Pero se vuelve en una relación, en un contexto de relación con Dios. Ahí yo puedo formar quién soy, mi identidad, mi realidad, a lo que vine, a lo que voy, mi origen, qué Él espera de mí. Pero eso se da simplemente en un contexto de relación, no de forma aislada. Somos gente que somos contingentes, dependemos, pero queremos ser independientes. Y la realidad es que dependemos totalmente de Dios. Y si no tienes a Dios, como dijo una frase, ¿verdad? El que no está dispuesto a creer en Dios está dispuesto a creer en cualquier cosa. Porque vuelves tu Dios En cualquier algo vas otra a creer. cosa. En algo vas a creer. En algo te lo... tú me dirás que no, pues estás creyendo en el ateísmo, te estás creyendo la secta esa de ateos. Y lo más lindo de esa expresión, aquí está mi hijo, que habla de, sí, de relación, es que de entrada le está dando una identidad. Tú no eres cualquier persona, tú eres su hijo. Y hijo, por consecuencia o por razonamiento lógico, significa que fuiste creado por esa persona, saliste de esa persona. Así que de entrada le está dando una identidad que no la define cualquiera, que no se la da el mundo, que no la define la moda, que no se basa en emoción, sino que le da una posición que le da identidad. Eres mi hijo. Así que nos quedamos con la idea de somos creados por Él. Obviamente Somos creación. Jesús Sí, no, somos creación, pero no lo fue creado, desde luego, pero sí, porque Él es eternamente existente, tú sabes. Pero ver que lo primero que Dios le dice es, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es algo extraordinario verlo, porque Él te afirma. Pero tienes que, es como digo yo, tú tienes que acudir en esa relación. Sí, a veces la gente quiere tantos argumentos de la existencia de Dios y siempre he creído que el mejor argumento, aunque es subjetivo, es que tú te acerques a Él. Queremos algo objetivo, Así pero, que por eso es que pero está siempre hablando hay de una cercanía. relacionarte con él, porque es que la gente tiene el concepto también de cómo es el evangelio por las malas experiencias. Ujú. Y por eso, olvídate, si me estás escuchando, olvídate de todo lo que habías escuchado previamente del evangelio, quizás, o la mala experiencia me refiero. Porque a veces el ponernos una mala experiencia que tuvimos con una persona aislada, ya pensamos, eso es el evangelio. Ujú. No. Entonces, el evangelio real es lo que estamos hablando ahora mismo. Ese Dios personal que sí quiere saber de ti, que no te va a estar juzgando constantemente como la gente lo plantea. Como que Dios con el látigo juzgándote. No, porque, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda darle identidad a una persona si lo acabo de juzgarlo constantemente y no me quiero sentar a hablar con él? eso es como todo. Hablábamos del tema del hijo, de que somos hijos y que necesitamos relacionarnos. ¿Cómo tú puedes basar o cómo tú puedes conocer tu identidad si no tienes una relación constante?
un hijo en una casa, en un ambiente natural, acá, mundo, va creando su carácter basado en las experiencias que diariamente él obtiene de una relación continua en su casa, con su familia. Pues actuamos, nos creemos, basamos nuestras ideas, nuestra personalidad en una relación que tenemos desde que nacemos. Porque ese fue el ambiente en donde nos fuimos creando. Claro, mucha gente lo toma de excusa, como que yo soy así, así me crearon. De eso ya lo hablamos. Pero sí, queda más que claro que se basó en relación. Porque tuviste que estar constantemente dedicándole un tiempo, una experiencia o compartiendo cosas para poder pensar, creer, actuar como lo haces ahora. Sí. Pues necesitamos relacionarnos con él. No, y yo sé que ahora mismo todo el mundo, el que nos está escuchando tiene que estar diciendo, pero qué mucho tú me estás hablando, ¿verdad? De que él me da identidad, de que Dios es el que me conoce mejor, de que él me da ese propósito en específico, identidad propia, me da esa esencia real de lo que soy yo. Pero quizás me estás preguntando, ¿pero y cómo? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Porque ahora a mí me cuesta, tú sabes, poder entender cómo yo voy a cambiar todo lo que he formado por años. Y esto mismo, Gamaliel me lo estaba hablando antes de grabar este episodio, me decía, tenemos que también darle un rumbo más claro también y finalizar este episodio hablando de alguna forma que la gente entienda cómo entonces puedo cambiar este carácter mío, cómo puedo obtener esa identidad propia, porque no es solamente pues yo decir, pues ¿sabes qué? Pues quiero hablar con Dios, pero hay algo que tiene que ocurrir adicional para que entonces podamos tener una identidad propia y una identidad desde cero, que es la palabra correcta, desde cero, y que cambie toda esa conducta que tenemos y esa identidad falsa. Mira, ¿de qué manera lo podemos hacer? Quería llevarles lo que se le llama voy a narrarles algo que es histórico, que está en la palabra en la Biblia, y esto pasa con un líder religioso que se llama Nicodemo. Esto se encuentra en Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 al 21. Mira lo que pasa con Nicodemo. No sé si lo leo yo, Gama, o... No, sí. Claro. Ok. Básicamente, mira lo que pasa con Nicodemo. Dice lo siguiente. Nicodemo era un líder religioso, alguien respetado. Claro, yo estoy resumiéndolo. Esto no es lo que exactamente dice, ¿verdad? Por decirlo así en la Biblia, pero lo estoy resumiendo. Nicodemo era un líder religioso, alguien respetado con conocimiento y con identidad firme como fariseo. O sea, fariseo es una persona en ese tiempo que conocía mucho la ley, ¿verdad? De lo que es la religión en ese tiempo, ¿verdad? Y estaba bien claro y él entendía cómo debía de vivir, se suponía. Y que la seguía. Y que la seguía al pie de la letra. Era uno de los más grandes, históricamente hablando, porque esto no es un relato de ficción, históricamente hablando. Pero cuando fue a hablar con Jesús, esperando quizás una afirmación o una enseñanza más, Jesús le cambió todo. Mira lo que le dice Jesús a Nicodemo. Le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda patrifuso y dice, ¿cómo es esto? Porque hoy en día quizás mucha gente entienda, nacer de nuevo, sí, yo sé que el evangelio lo habla, pero aquí cuando Nicodemo se queda así como que pensando, ¿cómo nacer de nuevo? Nicodemo le dice a Jesús, ¿qué significa eso? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, que no importa quién eras antes, ni tu posición, ni tu conocimiento de Jesús, que, ¿verdad? Esto yo acá resumiéndolo, que Jesús le estaba hablando de su identidad nueva, una transformación desde adentro, nacida del Espíritu, no es rehacer tu vida, es empezar una vida completamente nueva en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de básicamente dejar de ser nosotros. No sé si querías aportar un poquito más. Porque he visto que a lo largo de poder evangelizar, poder transmitir la palabra de Dios, he visto que muchas excusas tienen que ver con la realidad de que yo me he topado con el evangelio, pero eso no es para mí. Y he visto que gente me dice de forma muy honesta, yo soy alguien que soy un enfermo sexual, siempre estoy así y esa es mi realidad. El evangelio no es para mí. No voy a poder cambiar. Porque yo no puedo cambiar. Y lo que me encanta de la palabra es que la ruptura de Dios siempre ha creado esta distorsión en nuestra identidad y siempre estamos tan alejadas de esa identidad, de esa imagen de Dios, porque hemos entendido con tanta práctica de lo que conocemos en el evangelio pecado, ¿verdad? Que es simplemente faltar a lo que Dios quiere, a lo que Dios pretende, de lo que Dios quería para tu vida.
pues, y al tú fallar de tanta forma, ya te descalificas y piensas, yo no puedo lograrlo. Pero lo hermoso de Dios es que en esa relación, y tú te acercas reconociendo primero que lo necesito para mi propia identidad de quién yo soy, Él mismo no solo te mejora, porque a veces la gente tiene esta idea de que voy a mejorar en el Evangelio. No, te hace de nuevo. Te da lo necesario. Él viene a vivir dentro de ti para empezar a formar y ya mostrarte de primera mano, ya eres hijo mío. Y como tal, me voy a encargar, si tú entiendes esta gran necesidad de que yo te forme, de que yo te haga, que yo forme ese carácter, igual que mi hijo Jesús, yo lo voy a formar dentro de ti. Y entonces esa identidad es posible sobre tu vida. Pero necesitamos reconocerlo, necesitamos llegar a Él y decirme, dime qué es lo que hay que hacer. Y entonces Él te hace de cero. Entonces tú que no podías dejar de mirar a las mujeres ajenas, tú aquel que no podías dejar la pornografía, tú aquel que no dejas de ser infiel, tú aquel. Entonces cuando me acerco a Él, Él me da la capacidad para ser conforme a la identidad que Él quería para mí. Claro, y aquí también implica mucho la fe. La fe, claro. Sí, porque yo sé que a lo mejor tú me dirás, bueno, me estuviste llevando de manera bastante lógica, entender que hay un creador, que Él me da la identidad, pero entonces, ¿y ahora? Pues entonces tienes que dar ese paso de fe. Tienes que entender que si tú no le das a Dios la oportunidad de que pueda, o sea, de corazón, como bien decía Gamaliel, mira, quiero cambiar, quiero nacer de nuevo, quiero ser otra persona, ya no quiero seguir siendo el Jonathan de antes, ¿verdad? Lo que la actitud que asumía no la quiero volver a tener. Y entregarte totalmente, dar ese paso de fe. Porque ese es el detalle, que aquí ya aplica la fe, ¿ves? Si ya tú no dices, yo soy el malcriado. Ya yo no soy como me criaron. No, como mi mamá que era, como mi papá como era. Ya tú dices, yo no tengo que hacer eso. Ya no abrazo esa realidad. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, para mí? Esta es tu identidad. Y en esa relación personal con Él. Y Él dice, y no tan solo te la digo, sino que yo mismo te formo. Que yo mismo te doy lo necesario para que eso sea posible sobre tu vida. Es lo extraordinario que todo aquel que viene a Él, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo antes que yo hacía, ya no lo hago. Ya no lo hago. Me comporto según la imagen, me comporto según la identidad que Él me proporcionó y que pagó el precio de por hecho para que yo pueda vivir como hijo de luz, como un hijo del Padre, representándolo correctamente. Y tener bien claro que es muy cierto, ¿verdad? Esa palabra de que Él nacimos de nuevo y Él nos hace de nuevo. Pero la importancia de que esa identidad no se va a construir de la noche a la mañana. No, porque definitivo, sí. cuando Dios te hace de nuevo, es como borrón y cuenta nueva. Empiezas a escribir una nueva historia de vida de ti, que va a empezar a formarse basado en la identidad que es Cristo, pero que puede tomar tiempo a lo que vas conociéndolo y puedes ir identificando, por esto Dios creó esto, por esto Dios me dio esta capacidad, para esto me lo dio. Y ahí es en qué juega, qué papel importante juega ahí en nuestra identidad, esa relación de la que hablábamos. Uh-huh. Porque una vez comprendes que naces de nuevo, que eres nueva criatura en Cristo, que ya agarras la identidad de hijo, en medio de esa relación se construye la identidad. Recalcando que nosotros no nacimos corriendo. Uh-huh. Ni siquiera nos sentábamos. Tuvimos que empezar a arrastrarnos para después gatear, para después para sentarnos, para después gatear, para después comenzar a dar pasitos, para después correr. Requiere tiempo. No es una varita mágica, no te estamos diciendo que aceptas a Dios, identificas tu identidad y todo va a cambiar de hoy a mañana. No. Pero sí te podemos asegurar que en medio de ese tiempo nuevo, tu identidad va a comenzar a tener una seguridad que puede pasar lo que sea y no va a tambalear, porque va a estar segura en Cristo. Ahí va a ser libre. Ahora no vas a ser dominado por lo que antes vivía y antes era tu propia identidad creada. Y ahora yo digo, ya yo no quiero eso, yo quiero tu propia identidad. Y ya no me formo en esto, obviamente voy creciendo y madurando, que eso es otra cosa, pero la libertad Sí, porque vas a empezar a vivirla.
La identidad no está basada en el carácter, no es lo mismo. Identidad y carácter son dos cosas diferentes. Por eso, el carácter ya se va formando, aunque es parte, ¿verdad? Pero eso se va a ir formando tu carácter, pero tu identidad ya es una. Sí, soy hijo de Dios. Eso no va a cambiar. Va de la mano, sí. Sí. Y todo lo que hemos hablado aquí, yo quiero que, ¿verdad? Yo mencioné, ya que esto es un video que va a estar grabado, y obviamente pueden darle para atrás el video, ir a los versículos, a los capítulos, lean la palabra, porque mucho de lo que hemos estado hablando, que lo fundamenté en la Biblia es ahí donde quiera, mi gente, pueden buscarla, leerla, ir al detalle de lo que estaba tratando de, ¿verdad?, llevarle en contexto, porque como les decía, yo pues trato de resumir un poco lo que dice en la Biblia, pero todo lo que les estamos exponiendo es porque lo hemos vivido, gente. Es porque ha sido nuestra experiencia de vida. Y quizás tú me puedas decir, pero eso es subjetivo, porque eso es a ti. Pero yo te puedo decir que a todo el que yo me acerco y me lleno de valentía y le expongo esto y le hablo y toma la decisión de decir, pues ¿sabes qué? Déjame darme la oportunidad. Porque de ese Dios que este hombre me está hablando se oye confiable. De que ese Jesús se oye confiable. Tú sabes. Y analiza la historia de Jesús también. Date la tarea, ¿verdad? Porque aquí la realidad es que estamos llevando algo bastante resumido. Pero que tenemos ya un tiempo en específico. Pero la idea es esa, que podamos entender que si vemos que existe un creador, abrazamos la idea de que ese creador nos puede dar esa identidad original de nosotros, propia. Esa identidad que solamente Él puede sacarla de dentro de nosotros y no creada por alguien más, o por otro ser humano, por las redes o por lo que nos esté rodeando. Pues yo creo que vamos a tener una vida mucho más estable, segura, en paz, y nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, por decirlo así. Así que nada, no sé si quieren aportar algo más antes de cerrar. Yo creo que estamos correctos. Estamos ready. Bueno, mi gente, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Si nos quieres escuchar, a través también tenemos lo que son las redes, ¿verdad? Me refiero a lo que es por audio. Estamos a través de Spotify, estamos a través de Apple Podcasts, de YouTube Music. Por aquello de que si quieres seguir escuchando este contenido audible, pues está también así. Así que nada, compártelo y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gamaliel. Seguro. Gracias, mi esposa adorada Roxana. Nos vemos. Gracias por la oportunidad. Así que hablaremos luego. Será hasta la próxima.